Bueno, vamos a hacer uso del artículo 98 en ese aspecto, digamos, de poder expresar alguna opinión sobre esta moción, que en definitiva es una moción de preferencia, ¿no? Habla para que sea tratado en este momento, con o sin despacho. Pero más allá de la cuestión reglamentaria, para sentar una postura en relación a lo que acaba de plantear la colega, creo que todos y todas aquí deberíamos darle la magnitud que algunos creemos que tiene esta actuación del diputado Carlos González de Alessandro. No es un detalle, no son palabras, por supuesto felices, pero claro, ni inocentes, ni inocuas, ni no pensadas, todo lo contrario, son palabras que están cargadas de una vocación persecutoria a quien piensa distinto, cargada de odio. El diputado nacional, recordemos, como lo dijo la colega, hizo una convocatoria para que los profesores y profesoras que critican al gobierno sean grabados e incorporados en una lista negra en la que van a tener como una identificación en el medio liberal, porque él replicaba un tuit. En ese sentido, Presidenta, por supuesto, no tenemos más que comenzar en esta locución diciendo que rechazamos esa posición fascista y ese discurso de odio que está promoviendo el diputado Alessandro. Al respecto, Presidenta, es importante, porque ha habido repercusión nacional, por supuesto, diferentes personalidades han salido a expresarse, cosa que no hemos visto en la provincia. Entendemos que, por supuesto, como responde al gobernador Poggi, la provincia a partir de ahí nada se dijo, salvo algunas expresiones en la Universidad Nacional, pero el resto, digo, de los oficialismos, nada han dicho en relación a esto, que afecta ni más ni menos en un momento en el que se venía discutiendo la barbaridad y la afrenta a la educación pública que significó el sostenimiento del veto, precisamente por los 3 diputados nacionales que fueron repudiados en este mismo recinto y que todavía estamos esperando ese instrumento. En ese contexto, no tiene mejor idea el diputado nacional que reforzar esta andanada en contra de la educación pública. Decía que al respecto de estos dichos, Jorge Elbaum nos recuerda específicamente sobre lo que dijo de Alessandro, que la persecución a los opositores, las expectativas macabras de ataúdes, la delación al que piensa distinto, el insulto y la estigmatización fueron las características fundamentales del fascismo y de la pesadilla nazi. Y se pregunta en esa misma respuesta al diputado nacional de Alessandro, que responde al gobernador de esta provincia: ¿hasta cuándo vamos a soportar a estos impulsores de la violencia? Por las dudas, por si no se está haciendo en este momento un googlear para saber quién es Jorge Elbaum, además de sociólogo, periodista, profesor universitario, investigador, una serie de títulos y charreteras académicas, fue el primer presidente de la organización Llamamiento Argentino Judío en nuestro país, fue cofundador, también fue director ejecutivo de la DAIA, también es embajador extraordinario, fue y plenipotenciario del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultura de la Nación y representante de la Argentina ante la Alianza Internacional para la Memoria de la Shoah, que tiene como principal objetivo la educación vinculada a rememorar e investigar todo lo relacionado al Holocausto, por supuesto, para prevenir actos de esa naturaleza. Esa persona, y así digo, podemos seguir, lo voy a obviar, pero podemos seguir haciendo referencia a quién es Jorge Elbaum. Esa persona tuvo esas expresiones que leí antes en relación al diputado por San Luis de Alessandro. Por eso no nos queda más que decir una y otra vez que nos avergüenza, nos da vergüenza ajena que tenga esa expresión y que desde los oficialismos en esta provincia se sostengan esas expresiones, que en definitiva es no solo sostener el embate que Milei ha decidido llevar con la educación pública, sino además ya meterse con la libertad de cátedra, que ya es ir a tocar una de las fibras más sensibles precisamente de la educación universitaria. Sería conveniente, Presidenta, que el diputado de Alessandro, que es reaccionario, por supuesto, sus conductas y sus dichos lo acreditan, no hay más que decir, pueda acceder al manifiesto liminar de 1918 y así pueda reconocer los hechos que se sucedieron,
los principales hitos que implicó la reforma universitaria del 18, dentro de los cuales no vamos a entrar a recordar la reforma del 18, pero creo que es algo, pensábamos que era indiscutible, claramente lo están poniendo en tensión, pero esa reforma del 18, uno de los postulados fundamentales fue la docencia libre, así se consignó, docencia libre, tenía una serie de principios basales, uno era la docencia libre, lo que la ley después de educación superior, 24.521, que también, más allá de que haya sido sancionado en una época bastante compleja para el sistema educativo precisamente, pero sería importante que el diputado Alessandro la lea la ley, específicamente en el artículo 33, donde esa ley comienza diciendo ese artículo que las instituciones universitarias deben promover la excelencia y asegurar la libertad académica, la igualdad de oportunidades y posibilidades, y sigue. Libertad académica. Se debe asegurar la libertad académica. Entonces, la reforma universitaria del 18, que parece que ha quedado solo para el villiquen, para algunos legisladores nacionales, es importante que la repase, diputado, que lea la ley, una ley nacional, que creo que tiene el deber de conocer de lo que está hablando, y a partir de la ley seguramente va a terminar accediendo a las normas constitucionales y a los tratados de derechos humanos que refieren a la libertad de cátedra, porque aquí viene, Presidenta, la cuestión. No solo que van contra el financiamiento, sino que van contra la libertad de cátedra. Esa conducta orwelliana, que la vimos ahora en todos los medios de comunicación, con los altoparlantes, diciendo que si se ejerce el derecho constitucional y humano a huelga, hay que denunciar a quienes ejercen su derecho. Eso nos cabe a todos y todas, porque hoy es contra un grupo de sindicalistas, mañana es contra cualquiera de nosotros y nosotras que reclame por sus derechos, como tenemos el derecho de hacer. Pero digo, esa conducta orwelliana, por supuesto, obviamente nos lleva a recordarle al legislador una vez más, reaccionario, aclaro, vuelvo a decir, que la libertad de cátedra es parte esencial del derecho a enseñar y aprender consagrado en la Constitución Nacional. Artículo 14 de la Constitución Nacional del 53-60, y después sí podemos complementar, después de la reforma del 94, podemos complementar con los tratados de derechos humanos que han sido a los que se le ha otorgado jerarquía constitucional. Lo que quiero reflejar con esto, Presidenta, es desde el inicio de nuestra discusión institucional, en el 53, el derecho de enseñar y aprender implicaba el derecho a la libertad de cátedra, que implica, entre otras cosas, la promoción del pensamiento crítico, que después se fue explicitando además en otras normas. La reforma del 18, por si cabían dudas, lo escribió, y a partir de ahí, como dije, no solo la Ley de Educación Superior, sino legislaciones anteriores, y luego los tratados de derechos humanos que ya estaban vigentes, pero que le dimos jerarquía a partir del 94. Es importante, Presidenta, también decirle al legislador y ofrecernos, ya que estamos aquí en este Parlamento de la ciudad, si necesita que podamos repasar en conjunto los derechos humanos que rigen y que están vigentes en nuestro país, lo podemos hacer incluso en este mismo Parlamento, no hay problema. Sería importante que los debates se den seriamente y no en una serie de caracteres a través de un tuit. Me parece que este país merece mucho más que un presidente y una serie de legisladores que sostienen el embate contra la universidad pública y que se dedican a gobernar por tuit, o a discutir por tuit, o a criticar por tuit. Si estamos en condiciones de asumir cargos públicos, deberíamos, si no estamos preparados cuando lo asumimos, comenzar a prepararnos por lo menos antes de dar algunos debates que son basales de nuestra sociedad, que, como dijimos en otra sesión, además involucran el sentido de lo que representa la clase media en nuestro país y de la movilidad social ascendente. Es importante que el legislador, nosotros, yo en particular, Presidenta, doy por supuesto un montón de instrumentos que entiendo que deberíamos conocer, y a veces quiero creer que no los conoce y no que realmente tiene una conducta, como lo dijo el propio Jorge Elbaum, tan explícitamente fascista. Pero tenemos que recordarle, y le pedimos, si no lo conoce, que lo estudie, si lo conoce, que los repase, los principios interamericanos sobre la libertad académica y la autonomía universitaria
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Presidenta, que lo elaboró en conjunto con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo vienen trabajando hace muchas décadas, pero en el 2021 escribieron todos esos principios. No sé si era un preludio de lo que se nos viene en la región, no sé si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaba ya advirtiendo lo que iba a suceder o entendía que estaba sistematizando algo que se supone rige en todas nuestras naciones americanas. En esa, no voy a leer todos los principios, Presidenta, sí voy a solicitar que le peguemos una ojeadita en casa, pero sí quiero mencionar algunas partes, muy brevemente. Comenzando por el preámbulo. En el preámbulo, la Comisión dice, reafirmando la necesidad de asegurar en el hemisferio el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales de todas las personas a través del Estado de Derecho. Vuelvo a decir, reafirmando la necesidad de asegurar la plena vigencia de las libertades individuales. Así arrancan estos principios, hablando de libertades. Dice también la Comisión, reconociendo que la libertad académica o libertad de cátedra, podemos mencionarla de diferentes maneras, o docencia libre, como decía y mencionábamos hace un ratito, el manifiesto liminar de la reforma del 18, diferentes expresiones para hablar de lo mismo, libertad de cátedra. Dice esta comisión, reconociendo que la libertad académica es un derecho humano independiente e interdependiente que cumple con la función habilitante para el ejercicio de una serie de derechos que incluyen la protección del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho de reunión, la libertad de conciencia, la libertad de asociación, la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia y de religión, el derecho a los beneficios de la cultura y el progreso científico, así como los derechos laborales y sindicales, todos estos reconocidos y menciona una serie de instrumentos internacionales, voy a decir algunos: Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto San José Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Belén do Pará, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Tolerancia, la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, el Convenio 169 de la OIT y sigue. Para recapitular, sin ánimo de ser reiterativo, porque sé que a veces molesta cuando volvemos a mencionar algunos números de articulados que deberíamos saber. Este derecho a la libertad de cátedra es independiente e interdependiente con todo lo que acabo de reproducir. La misma comisión, Presidenta, yo decía eso, refiere en lo que sería el preámbulo, acá lo tengo, sigue por supuesto que mucho más largo, pero luego cuando establece una serie de principios para que los estados garanticen lo que ya es un derecho humano, en el principio 1, en ámbito de protección de la libertad académica, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en conjunto con la Relatoría para la Libertad de Expresión y con la Relatoría para la Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no estamos hablando del despacho del concejal Cordillo, sino de máximas entidades promotoras de los derechos humanos, dice que la libertad académica implica el derecho de toda persona a buscar, generar y transmitir conocimiento, a formar parte de comunidades académicas y a realizar labores autónomas para llevar a cabo actividades educativas de docencia, aprendizaje, enseñanza, investigación, descubrimiento, transformación, debate, búsqueda, difusión de información e ideas y acceso a la educación de calidad de forma libre y sin temor a represalias. Y después explica, no voy a seguir con este principio, pero explica que eso involucra una dimensión individual y una dimensión colectiva. Y en la medida en que se afecte a una persona alguna de estas libertades, se afecta también colectivamente al sistema educativo todo y al proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros países, de nuestras naciones.
Decía, ese es el principio 1, que es muy largo, yo simplemente marqué un parrafito. El principio 3, que me interesa también traer a esta conversación, Presidenta, es el principio de no discriminación. Dice, la libertad académica debe ser promovida, protegida y garantizada en igualdad de oportunidades, sin discriminación por ningún motivo, inclusive basadas en motivos de opiniones políticas. Y luego sigue marcando cuáles son las cuestiones vinculadas a la discriminación de origen étnico-racial, nacionalidad, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza. Diputado Carlos González de Alessandro, usted lo que quiere es una lista negra para, desde una posición fascista y promotor del discurso de odio, entre otras cosas, demostrar que se puede violar directamente, entre otros, el principio 3 de esta Comisión Interamericana. Directamente. No creo que no lo haya leído. Entonces creo que está eligiendo contra qué instrumentos discutir, porque en esa elección no es solo contra un papel o algo que podemos buscar simplemente googleando. En esa disputa va contra las libertades de todas las personas, no solo de quienes tenemos la fortuna de poder dictar clases, sino fundamentalmente de quienes ejercen el derecho de aprender. En ese mismo principio dice que dichas categorías son, las categorías, digo, la discriminación, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, evitar discriminación por motivos de opiniones políticas, no sé si cabrá en la concepción del diputado nacional algo más político que identificarse con alguna expresión partidaria o alguna expresión ideológica. Bueno, soy peronista, soy de izquierda, soy de derecha, soy de ultraderecha, y aunque mentirosamente algunos y algunas digan, soy liberal, soy anarcocapitalista, soy libertario, se puede decir, se puede mencionar, se debe asumir una posición ideológica, sobre todo cuando se forman los recursos en el ámbito universitario que luego deben estar disponibles para el crecimiento de la patria y la felicidad del pueblo, como nos enseñó el general, pero como también decían los padres liberales de Estados Unidos, la felicidad del pueblo. Digo, para que no digan que es solamente una conquista peronista, pensar en la felicidad del pueblo. Pero decía, sobre la cuestión de no discriminación, esas categorías, dice la Comisión, son consideradas como sospechosas en el marco del derecho internacional e interamericano de los derechos humanos y por consiguiente cualquier distinción o trato diferenciado basada en ellas deberá someterse a un test estricto de proporcionalidad. Esto implica que la adopción de cualquiera de estas medidas debe perseguir fines que no solo sean legítimos en el marco de la Convención, sino además imperiosos. Requiere además que el medio escogido sea adecuado, efectivamente conducente y necesario en el sentido de que no pueda ser reemplazado por un medio alternativo menos lesivo. ¿Sabe cuáles medios entiende el diputado Alessandro, el presidente Milei y los gobernadores, como el gobernador de la provincia de San Luis, que pactan con Milei? Los medios que utilizan son los altavoces para decir que si alguien reclama un derecho, merece ser denunciado para luego sí recibir una reprimenda en el espacio público. Como si fuese, como como le pasó, por supuesto, a Tupac Amaru, ¿no? Recordando esas cuestiones. Hay que buscar ejemplos. Para no extenderme demasiado, por supuesto que es mucho más largo lo que estoy haciendo referencia, pero pretendía, Presidenta, ser preciso y no reiterativo ante algunas inquietudes que se han manifestado en este recinto. En el principio 7, que habla de restricciones y limitaciones a la libertad académica, uno de sus párrafos refiere a que la libertad académica excluye de forma expresa cualquier propaganda a favor de la guerra o de la apología del odio contra cualquier persona o grupos de personas por cualquier motivo, inclusive nacional, étnico, racial, religioso, de sexo, de género, aunque entienda Milei que el género y la ideología de género es algo malo, es algo que inventaron un grupo de personas que no sé cuáles son los objetivos, desconociendo la evolución de la historia de la humanidad. Identidad de género, orientación sexual, cualquier otra que constituya incitación a la violencia o a cualquier acción ilegal. Y para clarificar, y hace una referencia específica, la Comisión, Presidenta, y dice que si tuviésemos que calificar un discurso como propaganda a favor de la guerra o apología del odio,
por todas esas condiciones que recién mencionábamos, podríamos apelar a una, se llama la prueba de umbral del plan de acción de Rabat, que también al diputado nacional y a quienes estamos aquí presentes, creo que deberíamos leerlo en conjunto además, el plan de acción de Rabat de Naciones Unidas, que refiere a la prohibición de la apología del odio y a los discursos de odio que se dan además en los medios de comunicación. Tienen una serie de estructura muy específica que sería bueno que la tengamos en cuenta, pero la comisión dice, si tuviésemos que nosotros abordar cierta preocupación sobre lo que se dice en un medio de comunicación, en el espacio público, para restringir un discurso porque promueve odio hacia alguno de estos grupos, que decirse, expresarse desde una ideología, en tanto no sea fascista, por supuesto que no lleva implícita la promoción del odio, ¿no? Son ideologías. Pero dice, sería importante la comisión en ese caso ir al plan de acción de Rabat, que también estaría muy bueno, Presidenta, que lo podamos trabajar en este recinto para que los medios de comunicación de nuestra ciudad también lo incorporen en su praxis, porque la verdad es que muchos están más parecidos a esa difamación que se hace por los altoparlantes que a un ejercicio honesto. Por eso sería interesante que podamos contrastar con el principio de acción de Rabat. Y el principio, para terminar en este aspecto, Presidenta, el principio 15, diálogo inclusivo en el marco de la educación superior, los estados están obligados a fomentar espacios de diálogos entre todas las partes interesadas e involucradas en la actividad académica con el fin de promover el debate sobre el respeto y la garantía de la libertad académica y la implementación de estos principios. Entonces, Presidenta, no es una anécdota, no es un detalle lo que acaba de disparar este legislador nacional. Es una decisión política de máximo nivel que está siendo sostenida en las diferentes jurisdicciones y que atenta directamente contra el principio de la libertad constitucional y uno de los más esenciales, sus expresiones más esenciales, libertad académica. Mañana va a ser la libertad religiosa, pasada va a ser la libertad de locomoción y así podemos seguir mencionando, como ya lo hice en referencia a lo que explicaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, Presidenta, es importante que recordemos, aunque antes de pasar a un fallo, que lo voy a citar brevemente, escuché que hoy el colega refería que debían ser investigados o que podían configurar alguna especie de no sé si de delito, de ilícito. Si alguien está escuchando esta sesión, porque tal vez aburrimos tanto que nadie escucha, pero digo nosotras como funcionarios públicos, el Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Ejecutivo Municipal, el intendente, si está escuchando, además de cumplir su función, que sería cambiar los focos que se queman y no atribuirse logros de gestiones anteriores que están escritas, filmadas, publicadas en la propia página, fuera de todo eso, sí sería importante que tengamos en cuenta que lo que hizo el diputado Alessandro, Presidenta, sí es un delito, específicamente es un delito. Y entonces estaría bueno que periodistas y comunicadores que se dedican a construir alguna imagen sobre el Poder Judicial para reclamar cabezas en lugar de reclamar justicia, sería importante también que le recuerden al Poder Judicial en todas sus expresiones, empezando por el federal, por la materia, digo, pero siguiendo por el local, pero fundamentalmente también para los organismos del Ejecutivo que se dedican a velar por el cumplimiento de las pautas legales y de la ética pública. Sería importante recordarle que la ley 23.592, que es la ley de actos discriminatorios, que es una ley del año 1988, que es la ley que dio origen al INADI, que por supuesto ya no tenemos que decir qué piensa Milei y sus acólitos en todas las provincias sobre el INADI, en el artículo 3 dice que va a ser penado hasta con 3 años y da una descripción de un tipo penal, y en la segunda parte del artículo 3 dice, de alguna forma, a quienes alenten o a quienes tengan actitudes que signifiquen alentar e incitar a la persecución o el odio contra una persona o grupo de personas por una serie de motivos, y uno de ellos a causa de
razones políticas o de la expresión de ideas políticas. Entonces, estamos diciendo, es un delito. Si alguien está viendo esto, que por favor, si les interesa de verdad la vigencia de las normas, bueno, podrían formular una denuncia. Pero ahora sí, Presidenta, para terminar, quería recordar que hace muy poco la Justicia Federal, en una causa por violación precisamente a ese artículo que acabo de leer, la Justicia Federal de Córdoba, aplicando la ley de actos discriminatorios, en un fallo en el que restringió la libertad de expresión, siguiendo el plan de acción de Rabat, siguiendo los principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, restringió, en ese caso, la libertad de cátedra, restringió la justicia. ¿Por qué? Porque claramente se habían vertido elementos racistas, discriminatorios, que incitaban al odio y al exterminio de una gran parte de la población que profesa una determinada religión. En ese fallo, la Justicia de Córdoba nos recordó que el derecho a la libertad de cátedra encuentra su límite, y a esto lo quiero referenciar, no voy a tener dobleces, Presidenta, porque estoy ya advirtiendo que si alguna vez el diputado puede ver esta sesión o alguien le comenta, va a decir, yo tengo derecho a decir que si a mí no me gusta algo o algo que exprese a alguien, en realidad hay que poder escracharlo tranquilamente. No es tan sencilla la cosa. La libertad de cátedra es una libertad basal, fundamental, es sagrada. Y su restricción debe ser absolutamente excepcional, como fue en este caso que estoy citando. Y aún en ese caso hay que considerar que el derecho a la libertad de cátedra encuentra un límite en la obligación que recae sobre el docente de evitar declaraciones apresuradas, no verificadas o exageradas, contrarias a la dignidad o que contengan discursos de odio. Y dice, es que la libertad de cátedra implica que debe ser posible hacer escrutinio, debate abierto y críticas a sistemas de creencias, opiniones e instituciones, incluyendo aquellas religiosas, siempre y cuando esto no incite a la violencia, hostilidad o discriminación en contra de individuos o grupos de individuos. En definitiva, dice la Justicia Federal, creemos que la libertad de cátedra incluye también el derecho a examinar, debatir abiertamente, formular declaraciones que disientan y que critiquen los sistemas de creencia, las opiniones y las instituciones, incluidas las normas legales y las decisiones jurisprudenciales o doctrinarias, siempre que no se propugne el odio que incite a la hostilidad o a la violencia. Entonces, no solo que las expresiones del diputado nacional incitan al odio y a la violencia, sino que además pretende que con ese parámetro justamente se restrinja la libertad de cátedra. Ahora sí, Presidenta, simplemente para terminar, decir que evidentemente las expresiones del diputado González de Alessandro, de liberales y de libertarias, solo tienen el sello y el nombre del medio al que mandan a denunciar para hacer esa lista negra, porque son realmente autoritarias, violentas, antidemocráticas y son expresiones que promueven el fascismo. Gracias, Presidente.